Bueno, pues te dejo el tuyo y ya cojo yo otro. Pues primero me das la palabra a mí, porque como Guti y yo tenemos que compartir micro, no podemos hablar a la vez. Ah, no, te No, doy la es que palabra y empiezas. el micro. Y así no tiene. Te doy la palabra y el micro y ya. Pues entonces se lo paso yo a él. Como quieras. Sí, sí. Tranquila. Bueno, pásaselo tú a Yo Guti. tengo una voz que se me puede escuchar. Si además estamos en familia. Sí, es que no, esto es por lo del Instagram este de las Pues estamos en maravillas. directo. Ah. Así que bienvenidos a la librería Rafael Alberti. Leticia, un gran honor tenerte aquí. Guti, por favor. Este es un libro muy especial y el embajador es Julio Llamazares, que es uno de nuestros mejores y más frecuentes embajadores en la librería Alberti. Este año, sobre Este todo. año, desde luego, nos ha hecho conocer cosas muy, muy interesantes, autores, escritoras, ilustradoras. Y este libro que vamos a presentar esta tarde, desde luego, es un libro muy, muy especial, único, quizá. Es un gran esfuerzo del que ahora Julio y Leticia y Guti van a hablar. Bueno, empiezo, ¿no? Pues yo creo que como cierre de este año tan particular, en el que yo creo que he venido 4 o 5 veces a la librería Alberti, encantado, por unas razones o por otras. He venido a presentar mi libro de la primavera extremeña con Conrad, que estáis sentado. He venido a presentar libros de otras personas, siempre libros que tengo en gran estima, porque si no, no vengo. Pero es que este año han coincidido que he venido 4 o 5 veces, que de hecho ya cuando entro pregunto a qué hora tengo que fichar, ¿sabes? Porque he venido unas cuantas veces. Bueno, es un placer siempre volver a esta catacumba del Alberti, donde se respira sobre todo paz, y que es algo muy importante en estos tiempos, y amor a la lectura, la literatura y a los libros que nos rodean aquí por todos los sitios. Y además este es un lugar de conversación donde la gente se sienta y luego charla sobre el libro que se presenta cada momento. Hoy, como seguramente, bueno, supongo la librería tiene programados más actos de aquí al final del verano, pero por mi parte, yo ya la última presentación en la que intervendré este año, y qué mejor libro que este, lo voy a enseñar hacia la cámara, este libro que se llama Cuadernos de Últimas Voces, con un subtítulo que dice Historias de vida del Poniente y la Raya, y que firman a la Limón José Luis Gutiérrez, al que acabo de conocer, pero del que me han hablado muchísimo, y Leticia Ruiz Fernández, a la que conozco ya desde hace tiempo y que hemos coincidido en algunos viajes y en un proyecto, en el libro de Nórdica sobre Machado, que tú ilustraste y en el que yo participé también. En este hago el epílogo y hoy hago de presentador. Este es un libro muy especial, porque no es un libro al uso, de entrada, aunque pone aquí segunda edición, lo cual ya tiene un mérito increíble. Es un libro editado por los propios autores, por eso recalco la segunda edición, porque el autoeditarse lleva un problema añadido, que es el de la distribución del libro, porque el libro, como cualquier otro producto, puede ser muy bueno, pero si no está en todos los lugares, difícilmente va a tener una comercialidad. Y por suerte veo que este ya va por la segunda edición, lo cual tiene un mérito doble o triple, porque Leticia y Guti no solo lo han hecho, lo han editado, lo presentan, sino que lo tienen que llevar a las librerías. Sí. O sea que eso tiene más mérito. Es una edición preciosa, por otra parte, y os contaré un poco ahora del contenido del libro y sobre todo os contarán ellos. Es un libro escrito e ilustrado. Es un libro que recoge lo que aquí llaman las últimas voces
de personas que viven en esa zona irreal casi, que es la zona de Poniente y de la Raya, de la frontera del oeste con Portugal, en esa tierra desconocida para la mayoría de la gente, puesto que como no se va más que a Portugal por allí, y además no pasan las carreteras principales, que son las que van por Salamanca, por Badajoz o por Ayamonte, por Huelva, pues quedan a desmano de todos los caminos, y eso es malo para la economía y para la subsistencia de la zona, y es bueno para la pervivencia de la cultura popular ancestral que se ha generado allí, como en cualquier otro lugar, durante siglos y durante generaciones. Bueno, lo primero que quiero hacer para introducir es leer un fragmento no de mi epílogo, sino del prólogo que los propios autores han escrito y que sitúan muy bien las coordenadas de lo que significa el libro. Nuestro cuaderno de últimas voces está formado por palabras e imágenes fruto de un viaje a lo cotidiano, a la vida sencilla y a la memoria de la gente de la Raya, la tierra fronteriza del oeste, palabras y memoria al borde del olvido en un entorno que se extingue. Su trabajo ha consistido en escuchar, encuadrar y seleccionar las historias que nos han confiado, buscar su relación con la tierra, con el monte y con el campo que la sostienen, pensar en qué palabra y acuarela cuentan lo que cuenta la voz del viejo, de la vieja. Cada persona, cada informante es fruto de años de trabajo, de merienda, de bailes y también de tardes amargas, en la seguridad de que estas son las últimas palabras que serán escuchadas en muchas localidades de esta muga del oeste por la que hemos transitado. En los recuerdos y en las reflexiones de cada uno de los que se han puesto delante de la grabadora y de los pinceles están la alegría de la infancia, de la mocedad, del amor, las miserias del hambre y de la guerra, los miedos, las brujerías, la angustia de la soledad, la realidad sin clichés de un mundo rural que ya es casi siempre un recuerdo. Bueno, el libro, ahora lo explicarán ellos también, es un compendio de conversaciones, más que de conversaciones, de registros de monólogos que Guti ha guiado y ha grabado con personas anónimas de todas esas aldeas, de esa zona de la Raya de Portugal. Gente que nunca imaginó ni pensó que su vida ni su palabra llegaría a figurar en ningún libro. Ese tipo de gente que protagoniza la historia, que la sufre, que la disfruta, pero que nunca aparece en los periódicos salvo por algún hecho dramático. Y por eso es tan importante que Guti y Leticia hayan querido escuchar sus historias y plasmarlas a través de la grabadora y luego la transcripción, y mientras Leticia pintaba la acuarela de la persona, bueno, si queréis voy pasando para que veáis un poco las imágenes, los paisajes de la gente que va contando sus vidas. Hace poco yo leía una noticia que me llamó poderosísimamente la atención. En Dinamarca hay ya algunas bibliotecas que dan al que acuda a la biblioteca la opción de dejarle un libro o de escuchar a un viejo. Tienes la opción, tú llegas a la biblioteca y dices, ¿quieres un libro? ¿Quieres escuchar a un señor que te cuente su vida? Y parece ser que está teniendo gran éxito. Lo llaman algo así como la biblioteca humana. Porque hemos creado una sociedad en la que prácticamente nadie escucha a nadie ya, y menos a los viejos. En la sociedad en la que vivimos, los viejos están o apartados físicamente del resto de la sociedad en residencias de ancianos,
o están en pueblos perdidos y nadie se para a escucharlo. Yo siempre recuerdo un libro de Avelino Hernández, un escritor soriano que yo tenía en gran estima, que en un viaje por Soria, un libro precioso, o sea, donde la vieja Castilla se acaba, pone al principio 5 o 6 consejos para viajar por Soria. Es un libro de literatura, disfrazado el libro de viaje. Y dice, lleva jersey incluso en verano para la tal, porque es por Soria. Luego dice, párate cuando te alejes de un pueblo, al salir del pueblo, en lo alto de la cuesta, para mirar el pueblo que dejas atrás. Beben todas las fuentes, cosa que no sé si es recomendable, pero bueno. Y otra cosa que dice, habla con todos los viejos que te encuentres. Despreciamos la cultura popular y por tanto despreciamos la memoria de todas esas personas que nos cruzamos por la calle. Solo escuchamos a los tertulianos, a los charlatanes de la televisión, de la radio, y muchas veces pasamos por la vida sin saber nada del vecino que nos cruzamos en ascensor, de ese señor el que en el pueblo está sentado a la solana mirando pasar la tarde, y cada vida es un libro. Decía Plinio el Joven, el historiador romano, que en las bibliotecas nos hablan las almas de todos los muertos. Bueno, porque se continúan hablando los autores que escribieron los libros. Pero es que también las almas de todos los vivos tienen una historia que contar. Y sobre todo, cada historia es única y irrepetible. Cada vez que se muere un viejo, se cierra un libro. Cada vez que acaba una comunidad, se cierra una biblioteca. Por eso es tan importante escuchar a la gente que ha vivido, no porque su historia sea más apasionante o menos apasionante, sino porque es la historia de una vida, y por eso es tan importante el trabajo que han hecho estos dos señores, estos dos jóvenes, Guti y Leticia, porque además han ido a hacer su ejercicio de escucha, que es tan importante, a una zona privilegiada desde esa perspectiva, no desde otras. Como es una zona muy aislada, la raya de Zamora y la Cabrera, habéis estado en la Cabrera también, que es una zona con gran pozo cultural, precisamente por su aislamiento, y el propio Julio Caro Baroja, el gran etnógrafo del siglo XX, decía que toda esa zona, esa esquina de Galicia, León, Zamora y Portugal, era seguramente la zona más interesante desde el punto de vista folclórico, cultural y antropológico, porque al quedar a desmano todos los caminos, se conservaban los restos de una cultura popular, musical, literaria, etcétera, que en otros lugares se ha perdido por la homogeneización y por la contaminación de otras zonas con mucho más contacto. Y por eso este libro tiene ese interés especial, primero porque hace hablar a los viejos, y hace hablar a viejos que no son escritores, ni son políticos, ni son futbolistas, ni protagonistas de la historia, sino que hace hablar a todos esos viejos que quedan siempre en el margen de la historia, que nadie los escucha y que nadie les presta atención. Yo siempre digo, cuando me preguntan, yo me crié en la montaña de León, y siempre que me preguntan que cuál es, pues una pregunta muy socorrida, cuáles son los autores que más me influyeron, yo siempre digo los viejos de mi pueblo, porque se ponían a hablar, a contar historias y se paraba del mundo. Claro. Porque tenían ese don, también las circunstancias, la chimenea, las estrellas en verano, tenían ese don de contar sin ninguna pretensión, pero de transmitir, sin ellos saberlos, toda una cultura y todo un conocimiento que se ha transmitido a través de generaciones. Toda esa cultura queda plasmada, y por eso este libro tiene también un valor de registro documental, tiene un valor documental,
porque queda ahí ya para la posteridad la vida de esa señora, ese señor, ahora diréis los nombres de la gente que aparece, que es esa gente que nunca pensó que contaba para nadie. Y si además eso se hace con el respeto que han hecho ellos, porque Guti, que es de la tierra, conoce muy bien a la gente, y se hace con la gracia de las acuarelas y con la sensibilidad de las acuarelas de Leticia, y si encima está empaquetado en un libro de tapa dura, pues esto parece la teletienda, pero es que es así, una edición preciosa, hecha por ellos mismos, una edición preciosa y además a un precio muy razonable para... No, porque te quiero decir que un libro así en una editorial grande valdría el doble. Claro, valdría el doble. Mirar qué preciosidad de acuarelas y qué preciosidad el libro. Sí, eso, por eso digo... Si son todos familia, ya lo han comprado. No, si no lo digo porque lo compren, sino porque lo conozcan, que realmente tiene mucho mérito, tanto el esfuerzo, el trabajo y el fruto que han conseguido y el libro que han llevado a cabo. O sea que para mí es una forma de cerrar el año editorial como presentador aquí en la librería Alberti, y de hecho me gustó tanto el libro que yo solo conocía a Leticia, a Guti lo conocí hoy y a Leticia de 5 o 6 veces, aunque hemos hablado bastante, que fui yo el que quise hacer de intermediario con Lola. ¿Para qué? Porque me parecía que merecía la pena que algo así no pase desapercibido. Bueno, y le paso la palabra a Leticia y a Guti y luego ya charlamos. Te paso la palabra y el micrófono. Y luego ya hablamos entre ellos, entre vosotros, lo que queráis. Bueno, yo hago libros, distintos proyectos, pues dentro de la ilustración es como lo más común es la literatura infantil, a lo que estamos acostumbrados. Pero a mí me interesa mucho contar con las imágenes y con la pintura, contar para adultos. Y ando en este asunto. Y cuando escuché a Guti, a José Luis Gutiérrez, él es narrador, entre otras muchas cosas que no vamos a nombrar aquí, pero yo cuando lo conocí como narrador. En el Bosque de Arenas, donde también conocí a Lola. Y a mí me gusta mucho escuchar a los narradores orales, pero lo que me pasó con Guti fue otra cosa. O sea, de repente era como que se transformaba en la voz de las viejas y empezaba a contar como si fuera ellas mismas, ¿no? Y yo me quedé tan impresionada que cuando acabé le dije, oye, tenemos que hacer algo juntos. Bueno, literalmente me dijo, quiero pintar a las viejas mientras tú hablas con ellas. Y yo dije, vamos, ni de coña. O sea, es una cosa que decir, estoy yo cuidando viejas desde los 14 años para que venga alguien a pintármelas, ¿sabes? Gracias a que hay internet y que me dijo alguien por allí, que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena. Pues soy zamorano y no tengo ninguna necesidad de andar innovando en nada, entonces... La posición por ser una posición mentalmente conservadora, somos conservadores en ese sentido, no está que querrá, pero es verdad que el libro no sería si Leticia no hubiera dicho eso, porque yo llevo grabando viejas, es lo único que he hecho en mi vida, escuchar viejas desde los 14 años, que me regaló mi padre una grabadora Sanyo Autoreverse, y es lo que he hecho. Pero lo que contamos en el libro son unas intimidades en las cuales yo conociéndolas, porque con las viejas, pues yo siempre digo, he ido a bodas en las que solo conocía a la abuela. Entonces he ido a muchas bodas en las que me invitaba la abuela. Pero también he estado en sus entierros y he estado amortajándolas y también han estado en los momentos malos de casa. He comido con ellas, hemos estado con las ovejas. Entonces, esas cosas que me cuentan de su vida nunca han sido objeto, para mí sí es objeto de veneración, pero no ni pensar ni muchísimo menos, ¿no? Me cuesta mucho trabajo contarlas, a lo mejor cuando alguna sesión de narración sí meto alguna anécdota, pero como para entonces, hasta que Leticia no dijo,
vamos a hablar de esto. Y vi la sensación que provoca en... Nosotros llevamos a la vieja, y digo vieja totalmente consciente porque luego me riñen cuando lo digo, pero cuando vamos a ver a la vieja le ponemos la grabadora, la cámara de vídeo, la cámara de fotos, generamos un entorno realmente hostil para ellos, que cuando llegó Leticia se desvaneció de momento. Y había mujeres con las que yo llevo entrevistando desde el 90 o desde el 88 y de repente nos comentaron pues desde asesinatos hasta aventuras Las sexuales, brujas. la brujería que era un tema como que no salía habitualmente, empezó a inundar todo porque la gente delante de los pinceles se relajó muchísimo. Claro, Entonces, se quitan las cámaras, se quitan las grabadoras. Bueno, la grabadora siempre la llevo, pero como es el móvil, ya no se ve. Entonces se dejaba ahí. Pero lo que vamos es un viaje, ¿no? Es un viaje con un cuaderno de campo, que es este. Este es uno de ellos, el otro es el anterior. Y entonces aquí, pues, claro, no solo te sentabas y te ponías a pintarlo, sino que ellos podían ver, pues mira, Rogelio, claro, lo reconozco. Y entonces nada, es en silencio, ponerte con ellos a escuchar y el propio dibujo se va creando en función de la historia. De hecho, con María, que estaba contando unas historias de brujas tremendas, yo estaba pintándola y cuando acabo digo, pero si es que esto es como una calavera con piel, yo no se lo puedo enseñar, se va a asustar. Porque de alguna manera en el dibujo se había posado la historia que ella contaba, ¿no? Y claro, no tienen ese realismo del instante, ¿no? Sino que, bueno, se va construyendo así, no sé, es una cosa un poco misteriosa que ocurre con los pinceles, ¿no? Y así pasaba, que luego lo veía María, yo no se lo quería enseñar porque no se va a reconocer, y decía, me ha gustado, ven que te enseño la fuente. Y entonces ya me decían, pues pinta aquí. No, eso no, pinta aquí. Ya me iban llevando. Y ha sido muy bonita esa parte, ¿no? del retrato, cómo se iba conformando la conversación, el dibujo y el relato en ese presente, ¿no? Que se creaba. y cómo se condiciona también, ¿no? Cómo se condiciona el mismo retrato por lo que está pasando. Hemos tenido momentos fantásticos en los cuales los informantes estaban totalmente relajados, pero hemos tenido momentos durísimos, porque con Leonardo, el ¿no? caso de Leonardo, por ejemplo, es un caso claro. Cuando vas a entrevistar y quieres ir a algo fino, pues siempre empiezas haciéndote muy amigo. Para llevar a alguien algo muy amigo hay que llevarlo a la patria feliz, que suele ser la infancia. Entonces la infancia pues es un momento feliz. Y yo trabajé la infancia con Leonardo y trabajamos. Pero al llegar a la mocedad, cuando él cuenta finísimamente los 11 años de Mili, fue el mejor tiempo que he vivido en mi vida, que comíamos filete. Era el único tiempo de su vida en que el trabajo me marcó. Pasamos al... Decía, era la vida regalada. La vida regalada. Luego ya tuve que volver aquí a doblar el lomo. Pasamos al matrimonio y hizo así, ¡clacs! Y ya estuvimos un rato y otro rato, ¿verdad? Yo le decía, Leticia, hacemos otro dibujo. Fue una cosa... Claro, y era muy impresionante porque de pronto al recordar a la mujer que había muerto, él se acordó de que ya no quería vivir. Y entonces yo intentaba pintarlo y no podía. Era como que se había cerrado el canal. Era imposible verlo. Y entonces, claro, o sea, lo que salía era un retrato con una profunda tristeza. Y cuando Uti dice, venga, vamos a hacer otro, y digo, no, es que él no quiere que lo mire, no quiere que estemos con él. Dijo, voy a entrar para adentro. Voy a entrar para adentro, que ya calienta de más. No se ofendan. Prefiero quedarme tranquilo, que soy muy viejo. Ya estoy esperando que llegue de un momento a otro la muerte. No tengo prisa ni vagar. Quería ir para donde está mi mujer, porque ya no puedo hacer nada sin ella. Y el hijo no es la mujer. Fue una revelación, ¿no? Una revelación cuando tú estás rascando ahí donde quieres llegar. Yo he grabado toda la vida romances.
bailes, cuentos, jotas, en miles y miles de horas de grabación, sobre todo los primeros años, las grabaciones están huecas, porque poníamos la pausa. Decíamos, canten usted La loba parda. Plum. Pausa. Siguiente romance. La infantina. Pausa. Lo importante estaba entre las pausas. Claro. Entre pausa y pausa estaba la historia. Claro. Ahí es donde, en esas pausas es donde la vieja decía de quién lo había aprendido. Si le sirvió para enamorar. Si eso es lo que nos ha costado, pues 20 años de los 40 que llevo grabando, entenderlo. Pero, por ejemplo, perdona, ese trozo, ¿puedes volver a leer eso que he leído de Leonardo? Ah, no, era solo. Ah, bueno, vale. Lo cojo en la mano y se lo paso a Leticia. La entrada de Leonardo es aquí nací. No, lo que leíste antes. Voy a entrar para adentro, que ya calienta de más. No se ofendan, prefiero quedarme tranquilo, que soy muy viejo. Y ya estoy esperando que llegue de un momento a otro la muerte. No tengo prisa ni vagar. Quería ir donde está mi mujer, porque yo sin ella no puedo hacer nada, y el hijo no es la mujer. Vamos a ver, a ti te dicen que eso es de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, y es perfectamente. Por eso te digo, lo de la enseñanza de los viejos y la sabiduría, todos los escritores, digamos, literarios, somos hijos de la narración oral, en mayor o menor medida, y al final lo que pretendemos muchos es llegar a escribir como contaban los viejos, como Leonardo. Por eso te dicen que es de Rulfo, de García Márquez, y lo crees perfectamente. Por eso es tan importante el eslabón este que vosotros trazáis entre la narración oral y la narración literaria, y todo además contado a cuatro manos a través de la palabra y de los pinceles de Leticia. Claro, hay una parte que es muy importante porque yo en este libro me consideraba un poco traductora. Guti es de este mundo, pero yo no. Yo soy de Madrid y aunque llevo ya 16 años viviendo en un pueblo, no es mi mundo. Y al transcribir, porque esto igual, el de vagar, ¿no? ¿Qué es vagar? ¿Qué significa ahí? Claro. Eso es puro Rulfo, Y entonces necesitábamos que también hubiese toda una parte de glosario que explicase, pues, qué es el verano, ¿no? Yo hoy comentaba, empieza el verano para nosotros es la playa, el mar, el verano, cuando ellos hablan de, era el verano, era el tiempo del verano, el verano era el trabajo, era la siega, decía Domingo, un vendedor ambulante, decía, en el verano no se vendía nada, la gente solo estaba trabajando, ¿no? Entonces también esa parte ha sido muy importante, ¿no? La de poder contar todas esas palabras y hacerlo comprensible a cualquiera de nosotros, que no formamos parte de esa cultura ya. Y además es un ejercicio de recuperación lingüística, porque al final Sí. Las personas somos la palabra. Nosotros nos expresamos tú también, a través de la pintura, pero la persona es palabra y si no, no es nada. De hecho, cuando la gente pierde la capacidad de expresarse con palabras, deja de ser persona. Persona en griego era la máscara que se ponían los actores para interpretar las tragedias o las comedias, ¿no? Y por eso es tan importante el valor de la palabra y de esa palabra vieja como el que la está diciendo, porque hay palabras que, claro, con esta gente desaparecen muchas de esas palabras porque dejan de tener un sentido geográfico y laboral, porque si ya no se usan ciertas herramientas desaparece la palabra, y así con muchas cosas. Por eso este libro tiene un valor artístico, literario, pero también un valor antropológico y lingüístico de recuperación de muchas cosas. Sí, hemos querido poner... al principio discutimos mucho este tema, ¿no? Si poníamos un glosario al final, unas notas al pie, pero hemos optado por las glosas en el sentido primigenio, ¿no? De la explicación del copista, porque
A mí me pasa mucho cuando cuento. Yo cuento el cuento, cuento la historia, pero de la historia van colgando todos los saberes que son necesarios para interpretar lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, el glosario aquí sí ha llevado un montón de... Es lo que tiene la carga etnográfica de fondo. Porque el viejo no tiene que decir vagar, no tiene que explicar vagar. Yo sí tengo que decir que es vagar. Pero vagar no es solo despacio, vagar es otro montón de cosas. Vagar es la manera de mirar del viejo, es el paso de los bueyes. Vagar es cómo se hacen los trabajos finos de labrar a navaja, una cuerna, una rueca, es el encargo que se hace en la despedida del viajero, va y de vagar. Eso todo es vagar. Entonces, para nosotros era muy importante que se entendiera. Yo he hecho una limpieza de estilo grandísima con esto, porque tenía que conseguir que ellos hablan bla, 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 tienen un discurso complejísimo. De una historia de una boda nacen 50 historias y explicaciones y apuntamientos y la medicación que se tomó ayer por la tarde y el viaje de la hija a Turquía y otro montón de cosas más. Entonces, primero entresacar, pero después intentar que todos tengan su voz. Intentar que todos tengan su voz. Que tú puedas distinguir perfectamente a un sayagués de la raya. Yo sé que esto es a lo mejor un poco friki, pero es que es así. Un sayagués de la raya no habla como un alistano de 30 kilómetros más arriba, ni muchísimo menos, ni como un cabrires. Y un cabrires de Pombriego no habla como un cabrires de La Baña. De hecho, cuando lo han recogido, algunos decían, es que no lo entiendo porque estos alistanos que mal hablan. Sí nos pasa, sí nos está pasando. Ahora ha hablado de devolver. Esto es lo mejor que está teniendo el libro. Ah, Lo mejor. es verdad. Antes de que nadie tuviera el libro, antes de que saliera un libro por correo, yo fui a buscarlos a Garganta de la Olla el día de San Jorge, el día del libro, y me fui corriendo con ellos a Zamora. Y lo primero que hice fue ir a Porto de Sanabria, y de Porto visité Porto, Nuez, Sejas, Robledo, Villaseco, casa por casa. En 2 días. ¿Casa por casa o cementerio? O cementerio porque... por cementerio, porque también algún Claro. libro está puesto ahí en un cementerio, porque han muerto 4 personas de las que están en el libro. Han sido 4 años haciendo el libro y una estas pandemia. edades, Y una una pandemia por pandemia. medio. En la primera casa, en casa de Rafaela, entré en casa de Rafaela y se estaba tiñendo el pelo. Y entonces fue fabuloso porque vengo a traerte el libro. ¡Ay, el libro! Si me estoy tiñendo. Entonces, ellos hablan gallego, son en Porto. Cogió el libro, se lo llevó al baño y me dijo, ¿quieres caldo? Eran las 10 de la mañana, me puso un pote de caldo, me puso la carne. Después lo que pasó entre ella y yo llevé para documentarlo, porque estas cosas dices, qué bonito, para las redes, hay que documentarlo todo. Puse la cámara de vídeo, puse el móvil a grabar y puse la pausa en 3 minutos. En 3 minutos. Porque estaba superando el nivel del pudor que se debe de tener con estas cosas. Cada vez que hemos ido a casa de alguien que ha fallecido y los nietos y los hijos y la viuda coge el libro y lo lee, la mujer de Robledo nos ha mandado un vídeo de su hermano leyendo su propio nacimiento, que es una cosa fabulosa. Podríamos leerlo y te lo leo. Vale. hacemos un poco de... Que vean cómo se trabaja, sí, es mejor que contarlo. Esto van a ser 5 minutos, no está ninguna de las informantes delante, pero un poco por ambientar. Maruja Domínguez, del pueblo de Robledo, Maruja Piñeiro. Todos empiezan con un texto, una frase que me parece que resumía lo que pasó allí aquel día. Y Maruja, que tiene 90 años, unas ganas de vivir fuera de serie. Cuando le llevé el libro, lo puso por la noche, se puso por la noche a leerlo y me llamó. Me dice, ya he leído lo mío 2 veces, está fenomenal. Como pasa alguna vecina, me llevan encerrada para la residencia esta noche. Digo, y eso es que me deslumbro mucho, entonces estoy con la bata, el pañuelo y la gorra visera. Porque el flexo me hace daño. Dice, los sábados por la noche de que se recogía la hacienda es, llamamos hacienda al ganado mayor. Decimos ganado cuando es el ganado menor, bestias cuando son las de tiro, las burras, y hacienda al ganado mayor, a las vacas. Los sábados por la noche de que se recogía la hacienda salía la ronda. Según pasaba por mi puerta Juanito, aturriaba.
Era la contraseña, que yo le conocía por el aturrio y él a mí. A mi hermano pequeño, nacer no lo vi nacer, pero bien me acuerdo de cómo fue. Estaba mi madre mallando el lino. El lino hay que mallarlo, es una caña que para convertirla en fibra lleva un montón de procesos. Estaba mi madre mallando el lino, que se mallaba en unas piedras grandes que estaban a modo, así, pegadas a las casas, y se mallaba de rodillas, cuando que aguas rotas. No dijo nada. Nosotros sí vimos el charco, pero no supimos de lo que era. De que acabó de mallar, subió a casa y me dijo: vete a donde la prima Agapita y dile que venga, que entendía de eso. Y cuando quiso llegar la partera, ya tenía el chico fuera, encima de una piel de borrego, porque parían en la cocina y de rodillas, encima de la piel del borrego. La prima no tuvo más que cortar el cordón y atarlo a una cinta. A Maruja la ceden su madre a una tía que había perdido a su hija. La cede. Una cosa que hoy en día parece una aberración. Pues una tía de ella, una tía abuela de ella, perdió una niña y en Zaragoza, ellos son de Sanabria, ya vivían en Zaragoza, ya habían emigrado, y mandaron a la niña a suplir la falta. Y a los 14 años, Maruja de Robledo de Sanabria se va a Barcelona, al mercado de la boquería, y le ponen una tocinería. Entonces, ese momento, ¿verdad, Leticia? Cuando estamos allí y dice, y entonces me dijo el niño de la casa: tata, anem a veure, anem al carrer amb vosaltres. Digo, ese momento de magia de los pinceles. Maruja, si llevo 30 años en tu casa, ¿desde cuándo hablas tú catalán? Dice: de toda la vida, y las insulto en catalán a las chicas. Porque los insultos son los que le decía el ama a ella. Maruja estaba marcada por el amor, por el baile y por el amor. Por el amor al baile y a su marido. Su marido murió hace muchísimos años, a lo mejor 25 o 30 años. Pero todo lo que tenía que ver con el amor. Y os voy a contar la boda, porque la boda es una cosa fabulosa. Yo fui la primera que se casó de blanco con una cinturilla que ole y con un ramo de azar. La chica que había hecho algo con el novio no podía llevar el ramo de azar. Yo sí. Mi ramo de azar bien lucido aquí. Después de 8 años de novios, pero bien lucido aquí. Que nos respetaban y nos hacíamos respetar. A mí, algún beso de escape, que no te digo nada, cuando cogió el señor aquello la noche de bodas. Y la noche de boda era diversión de los mozos, el intento de que no durmiera el novio con la novia, de darle guerra. No le dije a nadie dónde iba a dormir. Y me decían: ¿a dónde? ¿A dónde? Mis hermanas y mis primas: ¿dónde vas a dormir? Para saberme el sitio, por darme fatiga. Mira, una novia que aún no ha hecho la cama. Y yo callada. Y tenía una maleta de viaje, una maleta grande de madera, y metí las sábanas blancas, y el pijama de Juanito, y mi camisón, y lo guardé en la cortella de los cerdos, debajo de un feige de un montón de paja. Y allí había salida para atrás, y así poder escapar a casa de mis suegros, que tenían un dormitorio detrás de un comedor, un dormitorio con una puerta grande y pesada, que se cerraba con una cabilla de metal. Y allí pensábamos de estar seguros. Pero la cosa es que estábamos todos los de la boda en el baile, en la casa escuela, y nosotros se nos venía la noche. ¿Y cómo escapábamos nosotros? Y estaban puestos para vigilarnos en todas las callejas. Mozos por todos los lados. Y como nadie sabía dónde íbamos a acostarnos, pues andaban al lío. Y Juan metió una linterna en el bolsillo. Y dijo: ahora salgo yo por aquí, para atrás, para los castaños, a oscuras, y sin encender la linterna. Y hasta la calleja La Fuente. Allí una perra mastina de las del ganao, la Tis, empieza a ladrar. ¡Ay, madre! ¿Cómo no encerrarían a la puta la perra que nos iba a descubrir? Y allí esperando a que la perra le diera el olor. Y ya le dio el olor y nos conoció. Y ya pudimos cruzar con la maleta en la mano. Y la cama estaba hecha para un cuñado soltero que yo tenía. Entramos, trancamos la puerta, mudamos la cama. Y allí nos tienes. Y claro, cuando llegó mi cuñado y vio que teníamos toda la ropa afuera, abrió la ventana a gritos y ¡eh!
que están aquí, que están aquí. Y dije, ¡hala! Joderos, que ya está hecha la función. Es muy curioso porque estabas contando la historia y está diciendo, pero si es que me está saliendo joven, me está saliendo Maruja joven. Ya al final le va a poner unas arrugas porque esta es la novia. Eso decía Rosa la Baqueta. Rosa la Baqueta, 98 años, de Cejas de Aliste. Esto fue una entrevista impresionante. Porque yo me había hecho esos días con una grabación de su madre del año 1931 que había hecho Kurt Schlinder en el pueblo. Y ella siempre me contó, vinieron los americanos y le sacaron la voz a mi madre y nos pagaron por ello. Y yo fui a las escuelas y tal, pero claro, Rosa en 1931 tenía 6 años. Entonces podía tener una idea vaga, pero apareció en la cinta. Y efectivamente Kurt Schlinder, que como era americano y judío lo registraba todo perfectamente, allí pone Rosa Fernández, le llevamos la cinta y decía, no es mi madre. Digo, ¿por qué no es tu madre? Porque suena muy joven. Claro. Y fue un momento emocionantísimo. Pues cuando le llevé el libro y me dijo, ¡ay, hijo de la gran puta! Ya podías haberme pintado un poco más joven. Y le digo, pero si tienes 28 años, si tienes 98 años, y dice, bueno, pero así pintada. Hemos tenido, no sé si echamos algún cachico más, vale, sí. Venga, pues vamos a por ¿Qué quieres? Cristino, por ejemplo. Cristino, vale. ¿O? O Maruja, o María, como quieras. Historia de brujas. Una historia de brujas. ¿Queréis una historia de brujas? Sí. Ay. Ella no le gusta tanto, pero es que a mí María. No. María era más que la informante. O sea, más que la informante. Hay gente, cuando vamos a grabar, en todas las comunidades te dicen, en todos los pueblos del oeste, desde Galicia hasta Cáceres, que es lo que mejor conozco, siempre te dicen, el tío Roque tenía la gracia de los cuentos. Quiere decir que era el narrador de la comunidad. Tenía el don de... Pues María lo tenía. María, eso me pasó una vez, que fue una de las cosas mejores que me han pasado en la vida. Yo fui a grabar un romance que, bueno, nada, una rareza. Y le pregunté por una vecina que sabía la rareza. Y se llamaba Rosa Fernández, también como la otra. La había grabado Navarro Tomás, uno de los discípulos de Menéndez Pidal. La había grabado en 1908 a la abuela de esta Rosa Fernández. Y la Rosa Fernández, pues la sabía, se la habían grabado en los 80 y yo volví. Y entonces le digo, ¿podemos ir a ver a María, a Rosa Fernández? Y me dice María, sí. ¿Tú sabes el día que me caí? Y entonces empezó un relato de su caída, su viaje a Zamora, durante 1 hora y cuarto. De una tensión narrativa, y la hija y la nieta, lo que le había dicho el médico, las pruebas que le habían hecho, patatín, patatín, patatín. Y cuando estábamos ahí ya en ese momento me dijo, ese día fue el día que enterramos a Rosa Fernández. Fue capaz de mantener, eso es un estado de la narración. Entonces a María era perfecta, podías preguntarle de lo que fuera, daba igual de lo que fuera. Indumentaria, romances, bailes. Nos ponía el otro día el nieto, ¿verdad? Sí, porque ella ya no está. Claro, ella fue la primera que se llevó la pandemia. Y nos decía el nieto, es que he esperado acostar a los niños para sentarme en el sillón de casa y leeros y escuchar a mi abuela. Escuchar a mi abuela con la espalda apoyada en el radiador, porque sufría mucho de frío de espalda. Para mí es la definición materna por excelencia, ¿no? Esa madre buena de los montones de pastas y de rosquillas. Pues vamos al grano. Vamos. Tengo que hablar de María, mujer. Porque es como María. Sí. 5 minutos. 5 minutos. Pues vamos allá. Mal de ojo. ¡Güey, Jesús! Andaban los que echaban el mal de ojo a racimaos. Había gente muy mala. Muchos de los que te encontrabas con ellos por la calle y te decían los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches lo eran. Y buena jera. Si habría maldad. Se ve que algún libro malo tenían, algún papel. Porque eso es que
tiene libros malos. Me pasó con el mi mayor, que estaba empezando a andar, y era un niño que nunca lloraba. Tenía una pachorra. Cuando sin saber por qué empezó a llorar, y llorar de día y de noche, y a todas las horas, y les dabas la teta y no la quería. Todavía tenía 2 años. Hasta mi madre le daba un caramelo y el niño un chillido, como si lo estuvieran pinchando. Y yo desesperada. Así que envolví al niño, no sé si en una toquilla o con el manto, y ella a darle un terrón de azúcar, y el niño a chillar. Y no estaba mi marido, que estaba en casa de sus padres, que era el tiempo de verano, y tenían que meter la paja. Y le había dicho su madre, mejor quedas aquí, desayunas aquí, porque se madrugaba tanto, y yo había dicho, pues bueno, que quede. Y a la medianoche tuvo que ir mi hermano a llamarlo. Salió él. Mira, levanta, que el niño está muy malo, tenéis que marchar con él. Y vino y cogimos la burrica, marchemos pa'l médico. La noche la echemos en llegar a Trabazos. Se llamaba don Pedro y entendía muchísimo de aquellas cosas. Pocas veces se equivocaba. Lleguemos a la puerta del médico, y era de noche todavía, era muy de noche. Eso que en el mes de la paja, que es en el que estamos, aún eran los días muy largos. Y era muy de noche. Llamé y se asomó. Y dijo, ¿quién es? Y dije, nos, con el niño. Bajó con el pijama y nos mandó pasar al comedor y pasemos. Le conté lo que había. Entonces le dio otro ataque. Y dijo el médico, voy a vestir una bata y vamos a esperar a que le dé otro ataque. Aquí se veía la calidad del médico. En cuanto le vio, nada más me dijo, no hay medicamentos. Para esto no hay medicamentos, esto es mal de ojo. Mira a ver que hay personas en el pueblo que entienden de esto, a ver cómo lo tienes que atacar. Tiene que ser con cosas del pueblo, con esto no hay medicamentos. Y nos volvimos para casa, y ya estaba mi suegra esperando en la ermita, que él ya no sabía a qué habíamos ido. Estaba metiendo la paja, y la madre le dijo al mi marido, ¡ay, bribón, bribón, ¿dónde habrás estado? Viniste para casa, ¿y dónde has ido que no has estado ayudando a tus hermanos ni a tu padre a meter la paja? Y mi marido le contó. Y la madre nada más le dijo, ¿y vais al médico sin contar con tu madre? Y me dijo, compráis 2 velas, vais donde las venden, y que te den 2 velas sin estrenar, y no las enciendas hasta que yo baje, y coges un paño blanco, y lo pones en una mesica, y las 2 velas en una jarra de trigo. Llegó y prendió las velas, y el niño estaba acostado y con los ataques. Ella traía de las manos unas reliquias, y las colgó de la cama, una caja forrada con un cordón. Las colgó y les dio un ataque muy grande, que aún no habíamos empezado las oraciones, que deben de ser rezadas, con muchísima devoción, y empecemos a rezar. Creímos que se moría, hasta las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana dejó de llorar, hasta hoy. Y me dijo, deja la reliquia 9 días, que son 9 días los que hay que esperar. Y esto se cierra con la frase inicial de María, que es una declaración de intenciones. Dice, lo sé yo, pero nadie ha de saber que lo sé yo. Que hay gente que ha preguntado y les digo, pues no sé, que son cosas que solo se dicen a gente muy secreta, como somos nos. Muy bien. Bueno, como vamos ya, no sé cómo vamos de tiempo, Lola. Si alguien quiere comentar, preguntar algo a Guti y a Leticia, pero... Tenemos muy poco tiempo, ya hemos pasado el tiempo. Ah, bueno, entonces... Justo para que nuestros amigos que nos están siguiendo por nuestro cuenta de Instagram, que están muy interesados, hay comentarios, ¿no? Hablan de la estirpe de narradores gallega, ¿no? Junqueiro, Fole, Torrente Ballester, ¿no? La narración oral, las tertulias de Lareira, el Filandón, ¿no? Como decíamos al principio, este es un libro único, no solamente es especial, es único, ¿no? Por cómo ha llegado a realizarse, es una iniciativa completamente entusiasta y privada de Leticia y de Guti, y que gracias al apoyo también de Julio Llamazares pues tenemos la suerte de disfrutarlo aquí. El libro va a quedar siempre, los libros quedan, las exposiciones pasan, nosotros pasamos, pero los libros siempre están ahí, o sea que las historias de esta gente ahí en la raya pues
van a quedar ya para siempre aquí, ¿no? Decía Ángel, el hijo de Leonardo, el hombre que hablamos antes, el día que fui a llevarle el libro, porque Leonardo también murió en el proceso de escribir, decía, somos los más pobres de Gáname y nunca nadie nos miró a la cara. Ahora usted pone mi nombre y el de mi padre y la historia mía y la de mi padre en blanco sobre negro y queda ahí. ¿Sabes? Es un hombre, Ángel es un hombre de una sensibilidad, se quedó en casa porque quería quedar con el padre y con la madre. Su frase inicial es, eso de ahí es el norte y para atrás está el mediodía. Aquello es el naciente y aquello es el poniente. ¿Cuántos hay de las universidades que no saben dónde están las cosas? Esa declaración de estamos aquí. Pues muchísimas gracias a los tres. A ti. Ha sido, bueno, más que una presentación, ¿no? Ha sido un alumbramiento. Y un happening, Y un como happening. pintando, Leticia pintando en directo mientras Guti narraba con esa voz también y esa magia de los viejos. Se guarda, por fortuna, todo esto pues se guarda ahí en Instagram y luego en nuestro YouTube. El libro también está disponible a través de nuestra web y aquí en la librería Alberti. Leticia vendrá a firmar a la Feria del Libro en septiembre. Espero que Guti también, Espero. si viene. Y bueno, os mandan muchos abrazos desde Buenos Aires, desde Miami, desde un montón de sitios, porque esto tiene esta magia, ¿no? Así que muchas gracias también a todos los que habéis venido esta tarde. Ha sido un gusto. Desde luego no hay que desaprovechar la oportunidad de que Leticia y Guti firmen los libros. Es un regalo fantástico. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias. Muchas gracias.